Hola, estamos en Tribu Crista, este espacio para compartir. Estoy chocha con el invitado que tengo hoy. ¡Ahí está! Ah, pero inmediato esto, Juanpi. Bueno, él se llama Juan Pablo Barbarino, está en México y hoy nos va a hablar de sanación cuántica. Ahí te aceptó. A ver. A ver qué tal. Mejor la luz, ¿cómo lo ves? Hola Juan. Hola Juan, Hola, hola. A verte. Sí, se ve bien. Yo creo que se ve bien. Cualquier cosa que nos digan, si se ve muy oscuro, que nos avisen. Yo tengo una luz acá adelante. Juan Pablo Barbarino, no te estaría escuchando. Está como cargando. Bueno, se cortó. Vamos a esperar que Juan se una de nuevo. Juanpi está en México. Recién hicimos una prueba para ver cómo... Hola Claudia. Hace un ratito hicimos una una prueba. prueba. Ahí va. Ahí Ahí va. va. Hola, Hola, hola. hola. Me parece que se me Me parece escucha con que se me eco. escucha con eco. Te escucho bien ahora. Lo suficiente ¿Sí? para Bueno, entablar una Sí, buena bueno, conversación. una una conversación. conversación. Juan Juan Pablo Pablo Garbarino, Barbarino, argentino. argentino. De Paraná, ¿Estás en ¿Estás en México? México? de Entre Ríos. Estoy en Tulum, en Quintana Roo, en la península de Yucatán. Mm, hermoso lugar. Hermoso lugar. Acá en el mero ombligo del mundo, como dicen los mayas. Ay, sí. Ay, Mientras se sí. conecta la Mientras se conecta la gente, mientras gente, esperamos que se mientras conecte esperamos la que se gente, conecte la así no gente, así largamos no de tanto a largamos hablar del de hablar del tema. tema. De paso, De me paso me contás contás cómo fue que te cómo fuiste a fue vivir que ahí. fuiste a vivir ahí. ¿Cómo llegué acá? Claro. Y Claro. bueno, es exactamente parte del plan. Porque Tulum es una ciudad muy especial. Es la Ujú. única ciudad que los mayas construyeron frente al mar. Estamos hablando de quizás la civilización más importante de nuestra historia, ¿no? Eh, ¿Y por qué Tulum aquí? Primero porque el lugar donde hicieron la ciudad es mágico, soñado, pero además tiene la influencia de Venus. Y Venus es un planeta que, digamos que le hicieron para venerar a Venus. Ujú. Y Venus tiene, entre otras energías, la del amor, la de la salud, la de la belleza. Entonces, trabajar con estas cosas desde Tulum es más fácil, porque ya tenemos Está todo eso a potenciado. favor. Está potenciado. Ya lo tenemos a favor. Por eso ya en estos momentos es un lugar de sanación, así como se conoce como un lugar muy turístico, también hay un turismo que viene buscando eso, sanación. Qué Qué espectacular. espectacular. Porque bueno, vos Porque sos bueno, de vos sos de Paraná, Paraná, Sí. Entre Entre Ríos, Ríos, Argentina. Argentina. Después estuviste Después viviendo estuviste mucho viviendo tiempo en mucho San tiempo Marcos en Sierra, San Marcos Córdoba, Sierra, Argentina. Córdoba, Argentina. Claro, exactamente. Y ahí inicié todo ¿Querés esto, contar un claro. poco a qué Contar te un poco a qué dedicabas te ahí? dedicabas ahí. En San Marcos, mirá, viví 10 años. Hice de todo un poco. Muchos años tuve un periódico independiente que se llamaba El Diario del Valle, que era algo muy Ujú. sencillo, muy simple, pero que todavía conservan algunos ahí en sus bibliotecas, porque, bueno, era algo muy especial como es aquella zona. Y con ese Diario Sí. del Valle, así como estás haciendo vos ahora, es la mejor Ajá. excusa como periodista o entrevistador para tocarle la puerta a todos los que te interesa saber.
Es Me formación descubriste, gratuita. Juan. Es así, formación gratuita y de la mejor, porque vas directamente a los maestros. Entonces para mí esos 10 años, de hecho tengo ahí todavía muchas cosas, está ahí mi hija Irupensa, Marcos Sierras, eh, y además son lugares que ya quedan en tu... Mm. Ahí se cortó un poquito, Juan. Está cargando, aparece el redondelito que está cargando la info. Cargando, parece el redondelito que está cargando la info. Ahí va. Y bueno, entonces es toda una historia que más que nada inconscientemente fui tejiendo. O sea, fue mucho más lo inconsciente que definió todo ese camino que lo consciente, que lo racional, que lo que yo en algún momento quise elegir. Yo ni remotamente me imaginé estar donde estoy y es como que te dejas fluir ahí en la ola y bueno, la vida me trajo acá. Y desde acá, bueno, Tal cual. si te contara todo lo que he hecho desde acá, a todos los lugares donde he viajado desde acá, porque como estás en el ombligo del mundo, todo te queda cerca. Claro. En Argentina, por ejemplo, todo te queda lejos. Ah, sí. Ah, sí. Entonces también te permite acceder a otras cosas. Claro. Por ejemplo, el tema que hoy nos llama, que es muy loco, porque todo es recordar, todo es hurgar dentro de uno mismo. Eh, y así fue como llegué a desarrollar, a practicar. ¿Me estás escuchando? Sí. Te estoy Te estoy escuchando escuchando, perfecto. pero La la imagen imagen se se tildó, tildó, pero te pero te Dale. escuchamos mal. escuchamos mal. Dale. Terapias como esta del telebiomagnetismo, de la telebioenergética, que es una de las tantas terapias eh, de la medicina cuántica, de la Sí. sanación cuántica, Ujú. que en estos momentos están muy de moda, porque en tiempos de COVID, imagínate que yo no tengo que ir ni a visitarte a tu casa y te puedo brindar una sanación, un alivio. Entonces es algo que como la física cuántica nos reveló, es algo casi mágico. Sí. Sí. Pero por un lado uno la va a flashear mucho y no quiero repetir porque estuve viendo ahí algo de tus invitados, entonces sé que hay muchos conceptos que ya desarrollaron. Entonces, Sí, como pero ya siempre estamos, hay gente nueva. Juan. claro, pero como ya estamos en la tribu, me gustaría ir Sí. como más profundo en cuanto a lo que yo puedo aportar, ¿no? Ujú. Y yo me acordaba mucho haciendo esto que hago ahora. Ujú. Juan, ahí te está cortando. Mirá, dijiste. Sí, sí. Tenemos un delay interesante y se te está cortando todo lo que estás diciendo. Estamos con la conexión ahí. Estamos con conexión Que, ahí. ajá, que se Se corta. corta. La La imagen imagen está está congelada, congelada, pero pero ahora se ahora se empezó a empezó a cortar lo cortar que lo que hablas. hablas. Ok, ¿querés que hable más despacio? O O salís salís y y volvés a volvés a entrar. entrar. Ahí va, ahí va. Dale, Dale, yo yo creo. espero acá. Mientras se va sumando gente. Hola Ruth, ¿cómo estás? Em, Norma, Gustavo, Marcos, Claudia. Ahí tengo la solicitud de nuevo. Vamos a ver si se normaliza un poco la conexión. Pues está re interesante esta charla. Juanpi estaba contando de su abuela que curaba por teléfono.
A ver, Juan, habla. Habla. ¡Ay! Se corta, no lo puedo creer. Quedás congelado, Juan, en la imagen. A ver, habla. Si me escuchás, no sé. Ay, no, la mejor parte de la historia. De la abuela de Juan Pablo que curaba por teléfono, me muero. Ahí, a ver, ahí volviste, hablame. Hola. Ahí está. Estabas contando de tu abuela Juan que curaba por teléfono, me muero. Contá todo de nuevo. Curaba quemaduras por teléfono, cualquier tipo de quemaduras de cualquier grado con el 100% de efectividad. Pero así en el campo, ella venía del campo, de Victoria, de la zona de Victoria, y mi abuela también, que era francés, de apellido francés, también venía del campo. Y era muy común en mi infancia que había mucha gente que curaba muchas cosas. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Me estás escuchando? Yo sí, la gente si puede confirmar si está escuchando. A ver, ¿hay alguien ahí del otro lado? Norma, se escucha bien. Va a tardar un poquito. Que confirmen las chicas. Pero mientras seguí. Dale. Y bueno, básicamente es eso, como que hay como que en un proceso histórico de pocos años hemos perdido muchas capacidades que son innatas a todo ser humano, que antes eran populares y gratuitas, y de repente, y esto lo vimos nosotros como generación, Laura, cuando vos eras niña, ¿cuántas farmacias había en Concordia? No sé, 3, 4, en Paraná lo mismo. Tres dirán. Y ahora vas y hay una por manzana. Una en cada esquina. Y todo eso nos habla de todo un sistema que de repente se fueron los curanderos y aparecieron las farmacias. ¿Y quiénes hacen los medicamentos? ¿Y dónde? ¿Y qué le ponen? ¿Y quién los controla? ¿Y cuán caro nos sale? ¿Y dónde quedó la salud? Quedó afuera. Quedó en un ministro de salud, en un estado. ¿Quedó en quién? ¿En el médico? Hemos perdido nuestra capacidad natural de ser saludables, de ser felices. Es algo natural. Y de repente, en unos pocos años, o quizás fue un proceso más largo, pero hemos perdido capacidades. Allá, por ejemplo, me acuerdo en San Marcos Sierras, cuando conocí a la abuela Margarita, ella me contaba que hasta hace pocos siglos, acá los curanderos tenían la capacidad, además de la clarividencia, de la bilocación, es decir, de estar en diferentes lugares a la vez. Como también cuenta la Biblia católica, que lo hacían muchos santos, como Don Bosco, ciertos santos, eran capacidades que tenía el ser humano. Es decir, si concretamente vamos a cuánto usamos del cerebro, hasta hace pocos años se calculaba un promedio de 10%, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, yo creo que hemos bajado. Picada. ¿Qué pasa con todo ese otro potencial que tenemos, pero que por algún motivo está durmiendo? Y todo tiene que ver con todo, y desde acá podemos tomar 1000 caminos. Yo te puedo hablar de que hace 100 años Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, de lo que es la pedagogía Waldorf, lo que es la agricultura biodinámica, un gran visionario, él predijo este momento de que a través de una vacuna nos van a coartar nuestras capacidades espirituales. Ya el hombre va a vibrar tan bajo que se va a ir alejando naturalmente de... Y bueno, hace 100 años, yo estudié comunicación social en Paraná, me recibí de licenciado en comunicación social,
Y, Ujú. y bueno, entonces conozco de esos temas y bueno, hace 100 años aparecía la radio, por primera vez en la historia de modo masivo. No sé si sabías esa parte de la historia, apareció en Europa, se empezó a montar toda esa nueva tecnología que hasta entonces no existía de modo masivo. Claro. Claro. Y vos interrumpime si me voy por las nubes, pero lo que yo No, quiero, no, No, dale. no, dale. dale, lo que yo quiero decir es que a 100 años de haber implementado, cuando hace 100 años implementaron esa nueva tecnología, ¿qué pasó? Hubo la primer y gran, la peste española, le llamaron la fiebre española, lo que sería el primo hermano del COVID hoy. Ujú. Ujú. Y esto está muy relacionado porque ¿qué es lo que se está implementando en este 2020, 2019, 2021? Que es la nueva red de 5G. Sí. Sí. Entonces yo como comunicador social, que trabajé mucho tiempo a nivel social y de modo independiente, ya en los años 2000 empezamos a investigar, en realidad en lo personal mucho antes, ya desde pequeño. Pero ya cuando sale el tema de los celulares, que no casualmente se masifica junto al paquete transgénico, y ahí preguntarle a Felipe Solá, que estaba con el Innombrable en los 90, y metieron eso como ahora quieren meter tantas cosas que uno... Yo no quiero hacer política, no soy partidario de nadie. Veo los procesos sociales y las nuevas tecnologías, las cosas que cuando éramos niños no existían. No existían los celulares, no existían los transgénicos. Bueno, el cuento es que a partir de los años 2000, siguiendo, digamos, lo que sucedía con la 3G, eh, ya había un aumento considerable de gente enferma, de toda la gente que vivía a cierto rango de las antenas, eh, que tenía un sistema inmunitario débil o enfermedades ya, básicamente caían enfermos, había organizaciones barriales muy despiertas que contaban los casos de cáncer. Claro, en aquel entonces no había internet y era así a nivel masivo como lo hay hoy, y era más difícil poder publicar estas cosas porque los tipos venían con un poder económico muy grande como lo están haciendo hoy. Y, y bueno, todo esto está relacionado con la salud, con lo que estamos viviendo este año, y que justamente esta terapia que hablamos de la telebioenergética o telebiomagnetismo, es como que la vida nos da una de cal y una de arena, ¿no? Sí. Sí. A mí en lo personal se me presentó este año. Hace mucho quería sumar el biomagnetismo a las terapias naturistas que hago, y estando aquí en México, que es el país del doctor Gois, de la familia Gois, que son los que en los años 70 y 80 desarrollaron esta medicina, que se puede, ellos dicen, y estoy muy de acuerdo, que es la medicina del futuro, y actualmente hay una gran revolución, muy pero muy grande, porque con biomagnetismo podés tratar o curar cualquier cosa, entre ellas el COVID, Claro. de modo rápido, sin dolor y sin medicamentos. Claro. Claro. Y con telebiomagnetismo o telebioenergética, se usan las dos palabras, eh, incluso se puede entrar a cualquier lugar del mundo, a los hospitales, a donde sea, que te den la autorización. Hay un protocolo, ¿no?, a establecer previo con la persona. Eso me Eso gustaría me que gustaría cuentes. que cuenten un poco. Claro, así como estamos haciendo, Eh, claro, así como estamos haciendo ahora una llamada, Ujú. también vía WhatsApp o lo que sea, se comunica con la persona, se le explica qué es lo que tiene que hacer. Al trabajar con biomagnetismo y bioenergética, dependiendo del lugar del mundo donde estés, es más o menos tiempo, porque la Tierra es un gran magneto, es un gran imán, con polaridad negativa y positiva. Ujú. Entonces, por ejemplo, de acá de Tulum a Argentina son 40 minutos. En 40 minutos, claro, ponele 5 previos y 5 después
También en algunas personas es un poco más, pero con 40 minutos es suficiente para que a través de esta técnica, de este método, de esta terapia, la persona pueda aliviar o sanar. Depende de qué es lo que sea, lo que tenga. Alucinante. Alucinante. Vos me contabas cuando estábamos hablando por WhatsApp, cómo es este protocolo. O sea que Se le manda a la tenés que persona presentar esa- Dale, algo dale, dale. parecido. Mira, mi abuelita nunca me contó, pero yo lo escuché, lo vi, no sé. Es parte del sentido común y de la energía que la otra persona sea plenamente consciente, que te dé la autorización, eso es lo más importante, porque uno lo que trabaja es como canal. Entonces, se le manda un texto, la persona lo tiene que rellenar, luego lo tiene que enviar en audio por WhatsApp. Eso varía de acuerdo a cada persona, hay 1000 variantes, pero yo lo hago así. La persona me lo envía en audio, porque el comando voz, la voz, y más, lo sabrás vos que sos una cantante increíble, es muy poderoso. Es muy poderoso. Es exactamente, trabajamos con la exacta intención que, por ejemplo, cuando Cristo dijo en la Biblia, Lázaro, levántate y anda. El poder de la palabra, de la voz, de la energía, si la otra persona está abierta y receptiva, ¿qué sucede cuando la persona cree? Cuando la persona tiene un problema muy grave que no le queda opción. Esos son los casos donde tic, 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 o cuando se le da una buena explicación a través de la física cuántica, se le muestran los resultados y la persona dice, aunque yo sea ateo, bueno, esto me sirve, vamos. Sí, Es así. Entonces Que el le comando pique voz... ¿Cómo? que le pique el bichito de la fe. Claro, la fe es la creencia, ¿no? Y entonces todo esto lo explica de modo científico la física cuántica. Explica muy bien cómo funciona esto. Y el concepto principal, que lo habrán dicho 1000 veces aquí en tu canal, es que somos energía. ¿Me escuchas? Sí. Somos en No casualmente también la física cuántica cumple 100 años, como lo cumple la antroposofía, la radio. Hay una geometría sagrada donde nada queda por fuera, todo hecho es ahí. Tiene un grado de perfección, lo sepamos ver o no, lo aceptemos o no. Bueno, ya me perdí. Decime. Te digo, no, Bueno, la física cuántica habla de que todo es energía. Porque cuando ellos investigan los átomos, que es lo más pequeño de la física, de la materia, descubren que los átomos estaban llenos de protones, de electrones, de positrones, de todo energía. Y que se movía, y que no había ningún patrón racional a seguir. Entonces, hoy por hoy también lo explica el funcionamiento de este celular. Sí, hay una tecnología que permite que sin cable, cuando nosotros éramos chicos, le decíamos esto a nuestros abuelos, se nos reían, ¿o no? Sí, Que sin no. cables, sin cable. El hecho de no ver algo físico. Entonces, el celular, como la vela que ilumina y da una vibración, lo que nosotros hacemos como sanador a nivel técnico es pedir permiso a las fuerzas universales de la luz, a quien vos creas o quieras o te sirva. Lo importante es canalizar. Entonces, yo personalmente trabajo solo, es decir, con la camilla, una careta como si fuera un maniquí, pero solo la figura humana y los imanes. Hay gente que trabaja con una persona que le llamamos antena. Lo que pasa es que eso implica ciertos riesgos y cierta incomodidad.
Sí, Y sí. bueno, hay otra gente que trabaja con millones de técnicas diferentes. Lo importante es siempre el efecto. Todo el chiste se resume ahí, a que la persona que recibe la sane, la alivie, la mejore. Ese es el Ujú. punto, ¿no? Entonces, si vos querés hay gente que trabaja con un dibujito. Sí, como Sí, en como en Reiki Reiki también, también. en Exacto. escala, ¿no? Escala, A la ¿no? Cada persona le persona le ponemos las ponemos las manos. manos. Lo que hacemos es Reiki a distancia. Lo podemos Claro. llamar Claro. así también. Sí, Nada sí, más sí. que acá yo agrego los imanes. Claro. Quizá es un grado de un anillo de conciencia mayor, porque directamente vamos a los lugares que la persona nos dice que tiene afectados o Ujú. que a través de un rastreo nosotros detectemos. ¿Y cómo detectamos a distancia? Hay también 1000 métodos, hay gente que lo hace con un péndulo, yo lo suelo hacer Claro. así y pregunto, ¿me ves? Y ¿Y digo, cómo Laura, sería ese, Juan? Juan? Laura, ¿estás ahí? Y se acorta un dedo si es sí. Laura, Ay, necesitas un par en la glándula pineal, en la cabeza, y se acorta el dedo, igual que en el biomagnetismo básico, se acorta. claro, en la Se punta de acorta. biomagnetismo en donde se miden los dos Se miden los dos pies, pies, las Exacto, caderas. caderas. exacto. El Impresionante, lo he biomagnetismo se visto. checa con el imán. Con el imán se checa si un pie se acorta o no, y si se acorta es porque en ese punto exacto hay un problema. Sí, Que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, una larva, un reservorio. Eh, y en bioenergética ni siquiera necesitamos los imanes para preguntar. Hay una es anécdota que dice que verdad. estaba el doctor Boyce. Te cuento que el primer paciente sanado con biomagnetismo en el año de 1986 en México tenía HIV-Sida. Ese fue enero. ¿Cómo se cortó, ¿Cómo Juan? se cortó, Juan? Repetí. Que en el año El primer. 1986, el doctor Boyce, que es el doctor mexicano, Ay, se corta. ¿querés que salga y vuelva a entrar? Se corta, Juan. No se escucha nada. No sé si los que están conectados me escuchan. ¿Escuchan? ¿Querés que salga y vuelva? Me parece que se congeló. Se congeló. A ver, hablame, Juan. A ver, hablame, Juan. Hola, te estaba Sí, ahí sí contando, ¿me volviste. escuchás? Sí, ahí sí volviste. Te Sí, estaba el primer contando, paciente. El primer paciente curado con biomagnetismo fue en 1986 en la Ciudad de México por el doctor Boyce, que es el gran descubridor de este método, de esta técnica, de esta terapia. Y tenía SIDA, tenía HIV y fue el primer paciente sanado. Y que hay mucha gente sanada de todo tipo de mal, enfermedad, de todo tipo de cáncer, de lo que se te ocurra. Claro que cada caso es único, claro que esto no se le puede prometer a nadie, pero la verdad es esa. El éxito, cuando yo tomé el curso con el hijo del doctor Boyce acá en Playa del Carmen, la mayoría de los participantes era gente de todos lados del mundo que se habían sanado con biomagnetismo. Ujú. Entonces de ahí deviene el éxito de esta terapia, de la efectividad. Claro. Claro. Entonces la sesión Entonces sería la sesión así. sería Ponele, así. yo te Ponele, pido una yo te sesión. pido una Entonces, sesión. vos me Entonces, mandás vos me mandás un texto para que texto yo te lo para que grabe yo por te lo grabe audio, por audio, dando un dando un consentimiento, sería para que consentimiento, vos sería para que ingreses vos a mi ingreses campo a mi campo. energético. Claro, después coordinamos obviamente día, horario Un horario. y lugar. Yo tengo que saber dónde estás, porque en base a eso yo calculo la cantidad de tiempo que tengo que dejar los Ajá. imanes. Ajá. Igual que cuando hacemos una sesión de biomagnetismo en presencia. Ajá. Ajá. Y durante Y ese durante tiempo, ese tiempo, ¿qué hace la persona? ¿Se acuesta la persona que va a recibir? La persona, claro, está exactamente acostada, en lo más relajada posible, sin la menor interferencia posible, sin la menor cantidad de metales en el cuerpo posible. Y Bien. ese, disculpame, es el punto del tema de las nuevas vacunas. Entre tantas cosas que nos van a meter, van a ser más metales
que van a interactuar con la nueva radiación 5G. El tema de los metales es muy importante dentro del cuerpo. Por eso en biomagnetismo, antes de hacer una sesión, te preguntamos si tenés un bypass, si tenés algo dentro de tu cuerpo, te pedimos que te saques la mayoría de los metales del cuerpo. Normalmente los que son de operaciones, los que están, esos metales que sirven, no interfieren, están hechos de un material que no interfieren, pero tenemos que saberlo. Claro. Claro. Entonces Entonces vos vos trabajás sobre lo que la persona te dice que cuál es su dolencia, Mira. o tal vez te estás sintiendo mal con un testeo, Exacto. ¿o no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Cada caso es único, cada caso, o te dicen eso y te dicen, mira, pero me duele acá. Y lo importante es que llega una energía tan grande y fuerte que tengas lo que tengas, lo sepa yo o no lo. Si yo lo sé y lo puedo además potenciar con los imanes, mucho mejor. Pero si yo no lo sé o en mi rastreo no me sale, porque el rastreo también tiene muchas trampas. Para hacer esto, claro, uno tiene que estar lo más tranquilo posible, lo más limpio y puro posible, tener, digamos, la más alta vibración posible. Primero para no chuparte nada que no sea tuyo, lo primero. Y por esto a mí no me gusta usar antenas. Porque si la antena en algún momento su cabeza interfiere, pasa algo y la antena se quedara con algo, yo me sentiría con una culpa terrible. Entonces por eso prefiero no usar antenas y además lo otro la verdad que me resulta tan bien, tan efectivo que digo, ¿para qué? ¿Para qué complicarla? Sí, Pero a sí, veces hay gente que te dice, no, pero como es para mi mamá, yo quiero estar y bueno. claro. Como querer ser intermediario. Exacto. Igualmente, al ser un proceso donde se trabaja con energía, con luz, todo lo que estamos involucrados, incluso las personas que también están en la casa, reciben el beneficio. Claro. Bueno, esto quizá alguno, no sé si hay escuchando a alguien, pero Sí, Sí. están diciendo buenísimo, me encanta el tema, Norma dice buenísimo, Ruth me dice me encanta el tema. lo que yo quiero volver a decir es que esto no es nada loco, nada de alguien que tiene un don especial. Lo que quiero volver a aclarar es que todos podemos hacer esto. Lo que te decía de, bueno, de tratar de tener la mayor vibración posible, es para lograr mejor efectividad. Es para potenciar todo, ¿no? Pero aún estando bajo uno lo puede hacer. O sea, lo importante es siempre la cualidad amorosa que uno le ponga. Y ahí tiene que ver mucho la meditación. Porque en la meditación el amor se desplaza más rápidamente. Y el amor es lo que finalmente cura. El amor es lo que hace que dos personas que preparan la misma receta de cocina haga que una sepa más rica que la otra. ¿Por qué? Porque una le puso más onda, más amor, y la otra le hizo más, quizás más técnico y más frío. Entonces, los grandes secretos de todo esto son muy simples, están al alcance de todos, son gratuitos, y esto se lo digo porque hay muchos colegas que odian que yo diga esto, y yo le digo, es gratuito, tenés un problema, comprate los imanes, como el otro día le decía una señora de México DF que dice, solicito ayuda porque estoy en algunos grupos donde se brinda ayuda sin ánimos de lucro, y en mi dependencia murieron varios del COVID y yo le digo, mira, te compras los imanes, te pasamos los protocolos, es decir, los lugares donde te los tenés que poner, por cuánto tiempo, y ya, y te curas vos, te curas todos los que están a tu alrededor, o por lo menos te tratás. Entonces, lo más, para mí siempre algo lindo de esto es la divulgación, que cualquiera diga, sí, yo también puedo, que vaya, se sane a su hermana, a su familia, y le diga de una buena vez a todo el sistema, Adiós. Adiós. Claro. Ahí te ves.
Exacto. Claro. Claro. Pasa que Pasa también, que Juanpi, también, eso Juanpi, tiene eso que tiene ver que ver con una con una cuestión de cuestión de empezar a hacernos hacernos responsables de responsables la de la gestión de gestión nuestra de propia nuestra propia salud, y esto es salud, y esto algo, es algo, bueno, bueno, es muy es fácil muy culpar fácil a la culpar a la afuera, ¿no? fuera, Pero lo ¿no? estamos Pero lo creando en estamos algún creando en punto, algún punto, abandonando abandonando ahí, ahí, entregándonos entregándonos a a otros, a otros, a médicos, médicos, a que todo bien, todo obvio, con bien, los obvio, con médicos, los nosotros médicos, no nosotros negamos no negamos nada, nada, pero tiene que pero haber tiene una que haber parte una parte propia de propia de autogestión, autogestión, autoamor, autoamor, de decir, Es lo que tengo te un estoy... cuerpo físico, físico, Claro. el Es cual, justamente el trabajo, volver a despertar nuestra conciencia de que vivir en salud y en armonía no solo que es posible, es natural y es nuestro deber, nuestra obligación. Lo que pasa que acá saltamos a un tema muy controversial, que son las teorías conspirativas, que es el sí, por sí, qué. ¿Por qué los ujú, poderosos del mundo se dedican? Porque sí, todos tenemos culpa, todos tenemos responsabilidad, pero hay responsabilidad. gente, hay ciertos, digamos, corporaciones Ujú. que tienen mayor responsabilidad, por ejemplo, la Coca-Cola, que es la principal contaminante de los océanos con sus botellas de plástico y que volvió a repetir hace poco que no van a dejar de vender el plástico. Eh, Lo que te quiero decir es que sí, que hay gente que con mucha maldad, eso creo yo, después de haber hecho todo un trabajo investigativo de muchos años y Ujú. después de haber accedido a mucha información y a la experiencia, y Ujú. fundamentalmente a la experiencia de conocer gente, la más loca que te puedas imaginar, Sí, sí, que con su vida son un testimonio de muchas cosas que dije y que puedo llegar a decir en esta nota. sí, sí, claro, claro, claro. claro. Pasa que, Pasa que, eh, a ver, a retomar ver, estos retomar dones, estos como dones, decís como decís vos, vos, dones, creo que dones, creo que dijiste dijiste estas facultades facultades humanas, humanas. Claro, cualidades. Así como un árbol da ciertos frutos, nosotros tenemos muchas cualidades que hemos olvidado. claro, pero hay Claro, pero todo un hay todo sistema un sistema orientado orientado también a también a quitárnoslo, quitárnoslo, a que no lo a que no lo recordemos, porque recordemos, si nos porque si nos Todo. autoprocuramos, autoprocuramos, Todo está seguramente. diseñado para eso. Todo está Ujú, diseñado para empobrecer al ser humano en todos los aspectos posibles. Por ejemplo, yo vi que hablabas otra invitada de sexualidad sagrada. A través de la claro, sexualidad, el ser humano pierde muchísimo. El hombre, muchísimo. el hombre está, eh, el hombre está, te diría, sobreviviendo, o sea, arrastrándose. En El, supervivencia. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra energía vital, entre otras cosas, a través de unas prácticas sexuales que no son las que nos favorecen. Totalmente. totalmente. Y todo Todo orientado orientado a a la la repetición repetición compulsiva compulsiva de de estas estas conductas. conductas. Yo Yo uso uso imanes imanes en en mí, mi dice Norma Norma. Calvani. Qué Qué bueno, bueno, Norma. Norma. Muy bien. Ojo con los Ojo con los laboratorios, laboratorios, dice dice Ruth. Y una una carita que se carita que se ríe. ríe. Claro, los mismos laboratorios que ahora te venden la medicina ya fueron condenados en casi todos los países de Occidente, como la GlaxoSmithKline, ya fueron condenados por todos estos temas. No hay ninguna novedad. Todo esto ya se sabe desde hace mucho tiempo. Mira, Laura, en este momento Sí, está muy renombrado Donald Trump por la sí. elección, ¿no? Bueno, entre los primeros Ujú. discursos de él como presidente, él reafirma lo que ya se sabía en Estados Unidos. Hay muchas asociaciones de víctimas de la vacuna, muchísimas desde hace por lo menos 20 años. Yo personalmente conozco víctimas, personalmente, que han sido gente que he tratado. Ujú. Y el tema es muy candente porque se comprobó, y por eso Donald Trump lo afirmó, que las vacunas generan el autismo. Ya Sí. está, se corroboró, no hay nada más que debatir.
Y entonces el tema es muy grave, el tema es muy grave. Nos movemos en todos los niveles, en todos los sentidos, y eso está ahora, y yo estoy muy alerta, y, y nada, y me da un poco de tristeza, la verdad, que haya tan poca gente que esté levantando la voz frente a un atropello tan grande. Es innecesario, absolutamente innecesario. Si querés te cuento mi Total. experiencia este año con lo que fue este COVID. Yo soy naturista, ¿no? Yo en San Marcos Sí, Sierras tomé el camino naturista, que es el camino de la primer medicina, de la de Hipócrates, claro. Claro. por el que los médicos juran el famoso juramento hipocrático cuando se reciben. Sí, Y Hipócrates es muy claro con respecto a la alimentación. O sea, si metemos alimentos que no son naturalmente para nuestro cuerpo, y ahí ya tenemos un porcentaje de nuestra experiencia vital a favor o en contra. Simple. claro. Claro. Es muy simple. Entonces, para empezar, por ese lado, con la alimentación. Si fallamos ahí, ya es un problema. Después con todo esto de pertenecer, porque ahora parece ser que, entre otras cosas que perdimos fue eso, ¿no? Que, no sé, ahora como que sos patrimonio de un Estado. Como que si mañana un Estado eh, te quiere, digamos, privar de tu libertad, vacunarte, no importa lo que vos pensés, te obliga. Yo entiendo los motivos, los entiendo muy bien. Y entiendo que hay mucha gente que lo hace con la mejor intención y eso me parece muy bueno. Pero la realidad sobrepasa todo esto. Y como naturista sé muy bien que estar encerrado es lo peor que podés hacer para tu salud. Es lo peor. Si no tomas sol, hermano, estás en el horno. El sol no solo te da todo lo que ya sabemos a nivel científico, las vitaminas, los minerales que asimilás. El sol te da la alegría de vivir. El sol es fundamental. Y reducir ese punto es increíble. Entonces Sí, hay buenísimo. cosas. El oxígeno, claro, el oxígeno que respirás, el principal alimento es ese, el sol, el oxígeno. Esos son somos 70% agua. También está bueno, los que tienen imanes ya, hay una manera muy simple de alcalinizar el agua con los imanes. Con el polo negativo, con el polo negro, se lo pones por supuesto, tenés que tener una cierta, eh, un cálculo de superficie, tenés que tener, o sea, si le pones un imán chiquito a un garrafón gigante de agua, no está Claro, bueno. no Claro, no. Los imanes se vienen usando desde hace miles de años. Lo usaban los egipcios, lo usaban los antiguos griegos, no solo para la salud, para la construcción, para la belleza, para mil aplicaciones. Entre ellas, Sí. hoy, en la actualidad, lo puedes usar en el agua que vas a tomar, lo puedes usar en el tinaco, en el tanque de agua, lo podés usar en el tanque de gas o de la conexión de gas, en la de tu auto. Lo que hacen los imanes, ¿por qué? Porque sirve, en el auto vas a economizar combustible y vas a mejorar el rendimiento de todo el sistema. Porque lo que finalmente y en principio, como todo es agua, los imanes provocan una alteración en la molécula del agua. Esa alteración cambia la estructura. Al cambiar la estructura, por ejemplo, hay ciertos males, ciertas enfermedades que para la ciencia, para la medicina tradicional, no tienen cura, solo tratamiento. Bueno, con biomagnetismo hay muchas cosas que sí tienen curas, ¿por qué? Trabaja de una manera muy simple también. Al cambiar la estructura de las moléculas, si por ejemplo tenemos afectado esta zona, lo ponemos acá, o también hay pares correspondientes como en reflexología. A veces duele acá, pero lo ponemos acá, porque el punto reflexo donde los nervios
el sistema nervioso termina o empieza, Ajá. tiene un efecto reflejo. Pero por lo general se aplica en el lugar del malestar. Sí. Entonces, cambiando la estructura molecular, inmediatamente lo que sucede es que especialmente con el polo negativo, se desinflama el área, se desintoxica, comienza todo a fluir. Y cuando fluye, ese es el principio de la vida, el fluir. Cuando nos Claro. estancamos, es exactamente lo mismo que digo de estar encerrados. Cuando nos Ujú. estancamos, comienzan los problemas. Si somos Ujú. energía, si somos luz, cada vez que nosotros paramos, nos estancamos por lo que sea, lo sabrás muy bien vos como psicóloga, ¿no? Cada vez que algo nos produce un bloqueo, Sí. ahí puede empezar a crecer un problema pequeño, grande. Hay Ujú. millones de combinaciones, cada persona es una combinación. Total. Entonces, por ejemplo, el COVID se cura muy fácilmente con los imanes, porque Ujú. el COVID nosotros los naturistas lo vemos como un alto nivel de intoxicación del cuerpo. ¿Me escuchaste esa parte? Sí. El Está COVID es bueno. Curso Curso online, online, Juanpi, Juanpi, perdón. perdón. Acá dice Acá la dice chica. la chica. Curso Curso online, online, please. please. lo estoy dando Tenés que dar ahora. un curso. Curso online. Ya Ay, lo no, empecé. aprovechen, chicas, Aprovechen, chicas, curso online. curso online. Claro, pregunten que yo con todo gusto. Mira, Es verdad, están calladita escuchando, excepto Calvani y Norma, que ella ya se alcaliniza su propia agua, vitamina D, te está contestando todo acá, es una entendida total, Norma. Pero pregunten que lo tenemos a Juan Pablo acá para esto. Entonces, me encantó, esto es un nivel de intoxicación, así lo ven ustedes. exacto. A ver. ¿Qué sucede? Si vos ya tenías diabetes, por ejemplo, Ujú. acá en México la diabetes es una epidemia. México es el país donde más Coca-Cola se toma per cápita en el mundo. Y no casualmente México es el país del mundo donde más diabetes hay. Entonces, si vos tenías diabetes, te agarró el COVID, es decir, un alto nivel de intoxicación, te moriste o fuiste a la clínica. eh, y eso es lo que está pasando en México. Hay un nivel general. Hay- Bueno, me seguís. Pero si de repente es una persona normal, sin ninguna enfermedad, lo que sucede es como te decía con el tema del 5G, la intoxicación Sí. está en el aire. De hecho, no te preocupes que todos tenemos COVID, Ujú. todos, porque esa intoxicación nos llega a todos. Ahora, si estás con un problema emocional, si tu sistema inmunitario por algún motivo está bajo, ¿qué sucede? Te dan los síntomas y con los síntomas te haces el testeo y el testeo te va a dar positivo. Claro. No sé si te enteraste que hubo un par de presidentes, dos o tres presidentes de África. Uno que le hizo un testeo a una papaya que dio positivo. Ahora manzana, un jugo de manzana vi hoy. Y él lo que dijo, la noticia, el titular era que el presidente decía que el test no funcionaba, que eran truchos. Entonces, Ujú. para la visión naturista, no, el test trabajaba muy bien. Lo que pasa es que el test, ese que usó ese presidente, lo que detecta es ese nivel de toxicidad que, por protocolo de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que la maneja ya sabemos quién, Bill Gates, un Claro. famoso Bill Gates en los años 80, si queréis investigarlo, como todo rico de Hollywood, se jactaba de ser antivacunas, de no vacunar a sus hijos. Y yo he estado allá en California y toda persona progre se jacta de no vacunarse porque ellos saben. Los efectos.
Se corta, Juan. Yo no te escucho Dale. bien. No sé, las chicas. Las chicas. Lo que hacemos con biomagnetismo es desintoxicar el cuerpo en eh, eso yo lo aplico para todo mal. Para todo mal, lo primero que hago es desintoxicar el cuerpo. Es decir, limpiarlo, sacarle esa mochila que trae, que impide que el sistema inmunitario trabaje con naturalidad, con normalidad. Claro. Con solo eso es suficiente para curarte de un COVID o de muchos malestares, de muchos males. Con algo tan accesible, porque imanes hay en todos lados del mundo, podés comprar por Mercado Libre, eh, o hasta lo podés encontrar de forma natural, no sé, si vivís en Catamarca, por ahí en la montaña, te encontrás un imán natural, y no creo que en Rosario, pero... Y bueno, No, acá ese es dice, el punto. hay una Hay una pregunta. pregunta. ¿Por ¿Por qué qué se han se han puesto puesto en onda los endocrinólogos con medicación para siempre? No sé si entendés la pregunta, Juanpi. Se escuchó muy mal, muy mal. ¿Que por qué qué? Va de nuevo. Va de nuevo? ¿Por qué se han puesto ¿Por en qué se han puesto en onda onda los los endocrinólogos con endocrinólogos con medicación para medicación para siempre? siempre? La medicación para siempre se puso en onda, en todos los sistemas del cuerpo, desde hace muchos años. Lo que pasa es que el mercado se va ampliando y Argentina es un laboratorio desde hace muchos años, ya lo sabemos, a eso también, ¿no? ¿Y por qué Argentina es laboratorio? Porque vos sos Laura Cicerone, yo soy Juan Pablo Garbarino, es decir, hay mucha genética europea. Entonces, es mucho más simple probarlo en Argentina. Actualmente ya lo hacen en el mejor hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Antes lo hacían en secreto en Chaco, en Mendoza, Sí. en Catamarca. Sí, La sí. GlaxoSmithKline fue condenada por la ley por la muerte con experimentos con vacunas en varias provincias del interior de Argentina, donde por muy poca plata, porque yo he estado en Estados Unidos y lo que pagan allá por una prueba de laboratorio es una moneda interesante. Hay mucha gente que se arriesga porque hay buena lana, hay buena plata. Pero en Argentina Sí. igual a esta gente no le preocupa tanto el dinero porque lo tienen todo el dinero del mundo. Lo que les preocupa es que nadie se entere, la carga social, que en Estados Unidos se volvió fuerte después de que condenaran a todos los laboratorios, a todas las grandes empresas. Y bueno, ahí se produce un pacto con el poder, ya sabemos, con el dinero, y siguen operando muchas empresas que deberían estar, no sé, cerradas por ley, porque le han cagado la vida a tanta gente que es muy triste. Y yo te digo, primero recibí la información, después recibí la experiencia de vida. En San Marcos Sierras conviviendo con gente que no era vacunada durante años. Y, y yo durante años cada día me veía más sorprendido de lo fuerte que eran ellos y de lo débil que era yo. Y me tomó muchos años cambiar un estilo de vida, de alimentación, y estoy en eso, siempre me considero un principiante, ¿no? Pero sí decía, la puta madre, nos engañaron a todos, los engañaron a mis viejos, engañaron a los Sí. presidentes, o sea, esto es un robo fenomenal. Nos robaron nuestro sistema inmunitario, nos hicieron dependientes. Claro. Algunos casos de por vida, a medicamentos, pero sobre todo eso nos debilitaron, nos hicieron débiles, no fuertes. Por eso, toda acción que lleve al empoderamiento de cualquiera ya se ve con condena desde siempre, pero ahora más que nunca te lo condenan y es muy mal visto. Por suerte aquí en México hay una tolerancia, México es un país muy especial y acá hay una tolerancia amplia
Acá hay lo que busques, hay acá, en otros países de Europa o ya estaría preso o no sé. Claro. Por Sí, supuesto, sí. igual si viene la ley, yo tengo que decir que es una meditación con imanes. Ahí Ahí está, está, una meditación con imanes. La gran novedad, la gran novedad es que parece ser, según la familia Goitz, que el gobierno de México está trabajando en una ley para reconocer al biomagnetismo, lo cual sería, así como tenemos cosas terribles como esto del COVID, en la vida, como te decía, nos da una de cal y una de arena. Nos regala esta herramienta fenomenal que a todo el mundo va a hacer flashear, porque cuando te curás vos mismo, curás a un ser amado, de cosas que antes eran muy costosas, dolorosas, que te llevaban mucho tiempo, realmente se produce una revolución. Por eso para mí el biomagnetismo es revolucionario, porque despierta Total. eso. Acá Sí. Acá Sabri, Sabri Follatier, que es mi dentista amada, dice, la industria farmacéutica es el negocio más grande del mundo y los países de Sudamérica son los conejos de indias de esa industria. Exacto, la famosa farmafia. Son una mafia. Yo no me acuerdo que... Yo siempre me acuerdo, digo, porque vivía en San Marcos Sierra y ahí cerquita está Cruz del Eje. Claro. Y tuve la oportunidad de conocer la casa museo de don Arturo Humberto Ilía, que fue un médico grandioso, con un corazón increíble. Esos médicos que, como Favaloro, que ya no hay, y que por esas cosas del destino llegó a ser presidente. Y bueno, La a él, vocación de servicio. puf, era la vida de Ilía tendría que ser una película porque se lo merece. Es el más grande quizás de todos los presidentes que tuvimos. No se robó un peso, era gandiano, era un ser maravilloso. Y a él, entre otros, y por muy poco dinero, lo voltearon los laboratorios. Lo voltearon los laboratorios porque sacaron una ley que no les convenía, a la mierda con Ilia, que ya venía molestando, que no se sabía que no transaba con nadie. Y a mí me hace acordar mucho, mucho a López Obrador, el presidente que ahora tenemos en México, y que te diría que también es casi un milagro. Estoy leyendo, ¿sabes? Cuando me ves así medio colgada, Lee estoy porque si no leyendo me voy por la las que ramas. están comentando. Lee porque si no Hola, me voy por las ramas. Cristóbal. Tenemos a Cristóbal Castro desde España. Te mando un beso grande. Estamos todos acá conectados. México, Argentina, España. Exacto, esa es la palabra. Estamos conectados. Y así trabaja la bioenergética, así trabaja todo el universo completo, ¿no? Pero si desarrollamos una técnica, un método, una conciencia, una intención, podemos lograr cosas maravillosas. Y esto, vuelvo a repetir por última vez porque me vas a matar, es libre, es gratuito, está al alcance de todos. De hecho, en España sé que también es un boom el biomagnetismo, se están escuchando ya. La familia Goiz ha estado por allá esparciendo este conocimiento, esta bendición, que fíjate la historia, es muy curiosa. Te decía que hace miles de años el ser humano usó esto, los imanes. Y parece ser que esto se escapó de la NASA. O sea, hay elites que lo siguieron usando, hay que luego llegaron a lugares como la NASA. Es decir, hay muchas cosas que hay gente que sí está usando, pero que no sabemos. De hecho, como me decía una de mis... tecnologías se están usando y que no se han puesto, digamos, al servicio de la humanidad. Exacto. Y fíjate vos que, bueno, sí, no me quiero ir por las ramas ni... Ibas a hablar de las medbeds. ¿De las qué, perdón? De las medbeds, las camas médicas. Esta tecnología, ¿no? Que se dice que ya existe.
Mira, en este momento hay una revolución científica, hay millones de terapias nuevas, de aparatos, es una locura, es una locura. Claro. Claro, Acá se ve mucho de todo porque como estamos en el ombligo del mundo, llega gente de todos lados y todos los días, casi todos los días ves cosas nuevas, terapias nuevas, nuevas. porque es una de nuestras posibilidades también. De hecho, es lo que yo hago y lo que hacen todos, o sea, a cada terapia le incorporas tu impronta. Claro, Claro. Y eso es lo que hace, totalmente. exacto. Eso es lo que hace El que otro día también, El otro día hablábamos. Sí, decime. Sí, decime. eso, mira, el hijo de Goiz decía que el papá curaba con la presencia. Lo decía en chiste él, pero yo sé que lo decía en serio. Lo decía en chiste para que nadie lo cuestione, para que nadie le haga preguntas, porque él también es gandiano, David Goiz, un pibe jovencito que es... Y, y eso es verdad, a través de la vibración también Claro, curamos claro. y esto es lo mismo, nada más que direccionada, eh, con una técnica especial, ¿no? totalmente. Totalmente. Bueno, Bueno, Cristóbal te decía recién que está en España, él se dedica a él se hipnosis dedica a hipnosis regresiva. regresiva. Ya lo vamos a tener Ya lo acá vamos a en una tener charla acá en una también. charla también. Todos los Y caminos bueno, Y conducen a bueno, Roma, también de todas. ¿Cómo? ¿Cómo? todos los caminos conducen a Roma Por eso. Por eso. y Por he eso escuchado mismo. también maravillas de la hipnosis regresiva y como te decía, hay terapias más nuevas, más viejas, más cuestionadas, menos cuestionadas, más riesgosas, menos riesgosas, más caras, más baratas, pero hay de todo. Entonces, quien realmente quiera, hoy por hoy lo puede hacer. Bueno, eso Bueno, que eso decís que me decís parece me parece clave. clave. Aquel que Aquel que quiera, quiera, ¿no? Es la clave. Primero Primero Es la como clave. arrancar con aquel que sepa primero que esto existe. Por eso este espacio, ¿no? Yo estoy fascinada con poder traer estas informaciones, pues hay gente que no sabe que existen estas técnicas, no saben que son gratuitas, como decís vos, y que son autodidactas. ¿Qué podés poner en tu impronta? ¿Qué puedes usarlo para vos? ¿Qué puedes usarlo para otro? ¿Qué puedes usarlo a distancia? O sea, todo eso está vedado justamente para que no retomemos nuestra soberanía personal Claro, respecto a lo nuestra que, salud. lo que hay que comprender es algo muy importante, que muchas de estas cosas estuvieron directamente censuradas, cooptadas durante siglos. Sí, claro. Y que estamos ahora en una revolución tan grande que yo estoy en Tulum, vos estás en Rosario, y hay alguien escuchando en España. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Te decía eso, que estamos en una gran revolución, entonces hay que aprovecharla, porque nuestros abuelos no tuvieron esta oportunidad. Tal De hecho, cual. hasta que yo fui adolescente grande, lo único que tenía era una biblioteca. Y si ahí no estaba el libro, en Paraná cagaba. Había un montón de Chao. temas que... Por eso, cuando conocí San Marcos Sierras, además de que lo primero que me impactó fue la naturaleza, y me reconecté con eso y tuve ahí un proceso de 10 añitos, también conocí a mucha gente que me partió la cabeza, gente que no aparecía en ningún lado, gente que... De hecho ahí conocí a los naturistas y ahora me digo soy naturista, porque llevo un estilo de vida que Claro. intenta ser lo más amigable de la naturaleza, intenta conectarse con la naturaleza que tengo. Es algo muy simple, pero que nos da esas cosas, ¿no? De volver a decir, la salud es lo mínimo que puedo tener por mí mismo, y tantas otras cosas que parece ser que hemos perdido, que si no tenemos un presidente, que si compra la vacuna, que si el otro, que está muy bien, nunca pueden ser nuestros dueños. Pero estamos Pero cediendo estamos nuestro poder, cediendo estamos nuestro poder, poniendo el estamos poder poniendo el afuera. poder afuera. Exacto. Y estas voces yo sé que resuenan, porque al estar todo conectado con todo, esto resuena y resuena en todos lados. Y eso también lo explica la física cuántica, ¿no? Y entonces son también maravillas de nuestra naturaleza que tenemos a disposición, herramientas que
que nos sirven para vivir más felices, ¿no? Porque ¿a quién le gusta vivir enfermo, o con dolores, O encerrado, sin ver el sol, sin poder respirar. Exacto, exacto. Obviamente, o sea, hay una cuestión ahí. Y lo peor es que ya está la información, ya está. Sí. No es que no lo sabemos, entonces por las dudas, viste, no salí porque se te va a caer no sé, el balcón. No, ya sabemos, ya hay ejemplos como países, hoy va a nombrar eso, a Suecia, que tomaron otra... Se han autogestionado su propia manera de atravesar este momento. Y sabes que los suecos, no casualmente, tienen Ericsson, tienen alta tecnología, altas empresas. Entonces también hay algo ahí que no nos están diciendo, pero que ellos sí saben y sí están trabajando. En Suecia no dejaron entrar a Huawei, a esa compañía china. Ajá. Y en Argentina dejamos que los chinos hicieran una antena pero tan grande que fue tapa del New York Times. Todo Estados Unidos se preguntaba qué es esa antena, para qué la van a usar. Por supuesto, las teorías de ellos eran para uso militar, pero ¿con qué tecnología trabaja? ¿Cómo nos afecta a quienes vivimos en un radio de 5 kilómetros, 50, 500, 5000? Claro. Pero hablando de Eso, que todo está interconectado, entonces hay que tener mucha conciencia de dónde estamos. Si estamos viviendo en una ciudad cerca de una antena, entonces si estás viviendo de una antena cerca de telefonía, lo concreto es que vas a recibir unas toxinas, mayores toxinas. Entonces, tenés que saber que si emocionalmente no estás muy bien, o si tu estado, tenés alguna enfermedad, o tu sistema inmunitario está débil, yo te recomiendo que te mudes lo más lejos posible, porque tarde o temprano vas a caer en matemática pura. Y te digo, te completo lo de la experiencia del COVID. Entonces, yo como naturista ya tenía esta información, que lo que se le estaba diciendo a la población no era lo que nosotros veíamos. Nosotros veíamos un elevado, y lo seguimos viendo, y esto lo reafirma Rudolf Steiner, hace 100 años. Él decía, no hay virus, hay un elevado nivel de toxinas, que hay todo un proceso, que con las proteínas, etcétera, pero no me interesa ir al proceso interno, sino al externo. Ahí se cortó, Juan. ¿Podés repetir? Es flexible. Entonces, ¿me estás escuchando ahora? Se cortó. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Mira, acá tenemos a pocos kilómetros en Cancún el aeropuerto más grande de Latinoamérica. Ese aeropuerto nunca se cerró, en ningún momento se cerró. Seguían llegando muchos vuelos privados, porque para los ricos no hubo ninguna cuarentena. Los ricos seguían llegando en sus aviones privados, al aeropuerto donde pagan, yendo a su casa. Acá la autopista Tulum-Cancún nunca se cerró. Cuando ardía Italia, ¿te acordás que era noticia que Italia ardía, que seguían llegando vuelos de Italia aquí? Y yo, personalmente, atendí gente de Italia cuando ardía Italia. Atendí gente de Nueva York cuando ardía Nueva York, cuando acá en Tulum no andaba nadie, cuando todos los terapeutas se guardaban porque tenían miedo. No te daban un masaje ni que le pague 10 veces, porque tenía miedo la gente. La gente tenía miedo. Bueno, yo dije, es la oportunidad, esta es la oportunidad. Hay un virus, vamos a él. De demostrarme a mí mismo la verdad. Entonces, yo como naturista y como me considero que tengo un sistema inmunitario fuerte, en base a todo un trabajo, que la verdad es un trabajo, no es fácil. Interno sobre todo. Sí, de alimentación y demás.
Pero bueno, fui al virus. A las personas no las traté con ningún protocolo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Ninguno. No mascarilla, le daba la mano, es más, a un masaje, o sea, terapias de mucho contacto. Sobre Unos todo buenos abrazos, unos besos, sí, levantamos sí. vibra todo. Entonces dije, bueno, si es... ¿Me escuchás ahí? Hola. ¿Me escuchás Ahí se ahí? corta. Si es un virus, realmente me va a generar en tu cuerpo. Exacto. Y si no lo es, no lo es. Y tengo la absoluta certeza de que no lo es. Porque cuando atendí al Tano, que venía de Italia en el peor momento, y que viajaban todos a México, porque México fue el único que no cerró, y a mí me pareció grandioso, y no solo eso, sino que una solidaridad enorme ha tenido México, enorme. Atendía a cruceros que otros países no dejaban, digamos, bajar, encallar y reaprovisionarse. México y el presidente mismo salía a decirlo, y si tienen la enfermedad, aquí los vamos a curar. O sea, un corazón muy, muy grande y unos huevos muy grandes también. Y bueno, el punto es que yo personalmente me quedé absolutamente convencido de que lo que decía Rudolf Steiner hace 100 años es verdad, de que lo que vemos nosotros es esto, son niveles de toxicidad, no un virus, porque yo te digo, fui al virus directamente. No sé si sabías, pero hay médicos naturistas que hacen como una especie de reuniones donde va alguien que está contagiado de algo. Y lo hacen a propósito, lo hacen a propósito, y todos se contagian. Sus hijos, exponen a sus hijos, ¿entendés? Y porque ya saben que van a generar anticuerpos, que van a estar mucho más fuertes. Claro, con una seguridad total. Es entrenamiento para el sistema inmunitario. Claro. Por eso te dicen ahora recién lo están diciendo, que si es muy limpia tu casa, que ojo, que no te vayas de mambo, que no limpies tanto. ¿Por qué? Claro. Nosotros todos, siempre y siempre será así. Vivimos rodeados de virus, bacterias, parásitos, hongos, larvas. Vivimos. Donde toques, si vas con un microscopio, lo vas a ver. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no nos fue creado, no? Y bueno, ese es el punto, ¿no? Se cortó porque nuestro sistema inmunitario. Está trabajando. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que impide trabajar al sistema inmunitario? ¿Qué es? Se pone interesante. ¿Qué pasa cuando sos un bebito recién nacido donde se comete una aberración muy grande, y esto ya se ha corroborado a nivel científico? Cuando sos niño, tu sistema inmunitario, como tu cuerpo también, está desarrollándose. Se está desarrollando. ¿Qué pasa si en ese momento lo atacás? No está bueno, porque está débil, porque se está desarrollando, no está como de adulto que está ya completo. Claro. Y bueno, es el momento donde empiezan las vacunas. En Argentina se están poniendo bastante y cada vez más, pero hay países como Estados Unidos que se ponen muchas más y por eso tienen muchas más víctimas. Y vos podés buscar por internet Asociación de Padres de Víctimas la mayoría son de autismo. Y bueno, lo que provocan ciertas vacunas es eso, que el sistema inmunitario se debilite de por vida. Entonces, sos mucho más simple de todo, de decirte, de por ejemplo, de inventarte esto, de por ejemplo decirte, mira, ¿sabes, Laura? Yo como papá Estado te voy a poner una vacuna de la cual no vas a poder saber qué tiene, no. Y tampoco si te pasa algo vas a poder hacer juicio. Y vos, que estás del otro lado, como ya estás tan debilitada, como ya te afectaron, vas a decir gracias,
gracias, ay, me salvaste la vida. Y la verdad es que te la están cagando. Yo soy vacunado y por suerte ya mi siguiente generación no lo es, Camilo no lo es, aunque hay que cumplir todo un protocolo con eso, y ahora se vienen tiempos duros, lo sé muy bien, porque siempre combatieron a los naturistas, a la gente que no se vacunaba. Ya en los años 70 había médicos naturistas infiltrados, así como hay infiltrados de la oscuridad, como Sí. puede ser, por ejemplo, ahorita se me escapan palabras mexicanas porque ya hace varios años que vivo acá. Me da una risa que no sabes. Ahorita tenés a este tipo que ya lo nombré, Felipe Solá, que ahora va a meter las granjas chinas que están cerrando en China, porque en China hay una catástrofe. China generó una catástrofe con los cerdos. No saben a quién metérselos. Y los chinos no van a parar, porque ellos no paran. Ellos te van a vender a la madre en la sartén, y eso que yo los admiro, pero es una cultura que... ¿Dónde metemos las granjas? Un país quebrado, que nos deba mucha plata con las vacunas o lo que sea, y ese es Argentina. Que tenga genética más proactiva. Y bueno, entonces hay una debacle que están haciendo, que a mí no me importa, porque yo esto no lo veo como un partido político. Yo veo que hay gente infiltrada de la oscuridad y gente infiltrada de la luz. Y hay muchos médicos que en secreto y con todo el coraje y el valor del mundo realmente son fieles a su juramento hipocrático. Ahí no me estás escuchando un carajo. ¿Me estás escuchando? Sí, son fieles a su juramento hipocrático. Y, por ejemplo, te falsifican un certificado de vacunas. Acá ya nos vamos a meter en la parte ilegal. Me interesa. Sí. Me interesa muchísimo. Yo robé aquí, hurté el certificado de vacunación de mi hijo, lo falsifiqué y lo hice autorizar. Ya sabes, nosotros nos conocimos y yo que era actor. Eras actor. No conté eso en la intro. Nos conocimos en un encuentro de teatro a los 16 años. Y bueno, Tremendo. yo como... el actor nunca muere y bueno, a veces, cuando además el fin es noble, porque ahorita mi hijo mexicano, tengo una hija en San Marcos Sierras, Irupé, y Camilo aquí, Camilo Ivo, que ya va para 4 años, y gracias a Dios y a todo, Camilo yo puedo ver que es muy fuerte. Como también puedo ver que otros niños de su generación son más débiles. Justamente y no por casualidad, los niños que fueron vacunados Son más débiles. Es una verdad absoluta. Fíjate en las estadísticas, las proporciones de aumento de enfermedades como, no sé si se dice enfermedad, autismo, y en qué momento se dispusieron más vacunas. Las pirámides que crecen muy rápido y que cada vez crecen más, son muy claras. Son muy claras, muy descriptivas. Por eso digo que hay muchos juicios que se han realizado, ya fueron condenados los laboratorios. Por eso ahora, muy inteligentemente, yo los aplaudo en cuanto a su genialidad perversa, porque han llegado a un nivel que es increíble, porque ahora ni siquiera le van a poder hacer juicio, porque como ya saben que van a perder, porque saben que es el mayor invento de la historia, esta vacuna que quieren poner ahora, están pagando la deuda que generó el anterior, que para mí es otro innombrable como el de La Rioja, la están pagando con esto. La están pagando con la aprobación de la famosa vacuna y otro paquete que impusieron desde la Organización Mundial de la Salud, las corporaciones,
manejadas por gente muy pero muy rica, entre ellos el señor Bill Gates. ¿Es el tuyo, ¿Es el Juan? tuyo, Juan? Sí, el mío. Bien. Bien. Y bueno, entonces todo tiene que ver con todo. Mm. Yo soy una persona independiente, libre, no recibo dinero de ningún partido político, nunca he recibido dinero de ningún partido político, de ninguna agrupación, de ninguna asociación. Soy simplemente un pibe de Paraná que pudo sobrevivir a todo este ataque. Sí, solo eso. Porque sí hay mucha gente, está lleno de gente, esto te lo digo como comunicador. Lo que hacen es meter millones de personas que parloteen todos los días para evitar que medites. Totalmente, pero Juan, a ver, el tema de la meditación, cuando vamos de meditación, a mí me lleva a lo mismo que queremos decir con esto de la presencia. ¿No? De estar donde estás, en el momento que estás haciendo lo que estás haciendo. El presente. O sea, no estar distraído completamente en otras cosas. Está todo el sistema diseñado para distraernos todo el tiempo. Desde el celular hasta la publicidad, la televisión. O sea, que no estés presente porque, bueno, hay riesgo de que despiertes. Estamos conscientes. Exacto. Hay riesgos de que te des cuenta de que la vida es un regalo. Por eso la palabra presente la podés usar como para indicar el tiempo actual, el presente, o un regalo. Totalmente. Es un regalo, es maravilloso y estamos viviendo así, con mucha luz y con mucha sombra. Yo acá siempre digo que Tulum es el paraíso porque lo es, pero también es el infierno porque lo es también. Y sí. Totalmente. Y cada lugar tiene lo suyo. Yo veo noticias de Rosario que también a veces me horrorizo. Y bueno, el mundo está así como complicadito. No era lo que cuando nosotros éramos adolescentes. Éramos como cuando estábamos en Colón Teatro. Claro. Ahí haciendo una obra de teatro, jugando la vida. Hemos sido muy... yo no sé cómo estamos con el tiempo, porque siempre digo que me aparece un relojito acá arriba y dice 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! Se terminó. No me avisa nada. Le avisaron Uno no se al... puede despedir. Okay, Así que entonces, por las dudas, aviso que cualquier momento, ¡pum! Por las dudas, muchas gracias, Laura. Es muy saludable hablar. Vos como psicóloga sabés que el padre del psicoanálisis, del doctor Freud, el gran descubrimiento que él hizo fue que cuando la gente hablaba, se curaba. Y desde ahí creó todo una locura y entonces hablar es sanador, expresar es sanación también, es sacar afuera. Y si es para bien de los demás y de uno, es una vibración que va a ir a todos lados y aunque sea una chispita de luz en un mundo de oscuridad, esa chispita se ve. Ese es el poder de la luz. Te puede iluminar una habitación en un segundo porque la luz es más fuerte. La luz es más poderosa. Me encantó, Juan, qué lindas palabras para cerrar. Bueno, Sí, una hay alegría este encuentro. Y nos vemos en un próximo. Cuando quieras, y también quiero ver a tus demás invitados. Les pido disculpas si dije cosas que por ahí pueden resultar un poco fuertes o molestas. Yo trato de ser lo más simple y honesto posible porque no tengo otra manera. Es así. Gracias, Juan, te agradecemos esa honestidad. Nos estamos viendo la próxima. Chao, gracias a todos los que comentaron, están ahí. Chao, chao.